Preguntas. Ahora pasemos a las preguntas del público. Quien quiera hacer una pregunta, por favor diga a quién va dirigida y preséntese, si es posible. Veo que hay muchas manos levantadas, pero creo que el primero fue nuestro amigo el doctor Nandan de la India. Por favor, adelante. Me llamo Nandan Nandan, soy de la India. Soy de la India. Quiero agradecerles por darme la oportunidad de hacer una pregunta. Mi primera pregunta es para el presidente Putin. Vladimir Vladimirovich, el mundo está atravesando grandes problemas tras el fin de la unipolaridad y en el transcurso de este proceso de transición hacia un nuevo orden mundial surgen varios conceptos nuevos. Eurasia, la Gran Eurasia y así sucesivamente. Y hay un concepto que abarca el Océano Índico y el Océano Pacífico, llamado Indo-Pacífico. Muchos dicen que este concepto fue desarrollado por Estados Unidos para contener a China, aunque el primer ministro indio, Narendra Modi, dijo recientemente que no es así y que el concepto Indo-Pacífico es completamente diferente. Es un sistema bastante abierto, cualquier país puede unirse. ¿Cuál es su opinión sobre este concepto? Vea, ya existen diferentes interpretaciones de este concepto. ¿Puedo hablar de nuestro concepto? Nuestro concepto consiste en no crear nuevos bloques, como ocurrió en Europa o el Atlántico Norte después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, en Asia Central, creo que la organización central sigue siendo la ASEAN. La estructura de varias organizaciones y plataformas en torno a esta organización central y principal. Existe el formato ASEAN +1 y así sucesivamente. La reunión de ministros de defensa de los países del ASEAN. Si se crea una estructura en red de diversas organizaciones y su interacción entre sí, entonces se le puede llamar como se quiera. Pero si se intenta crear algún tipo de organizaciones de bloque, en mi opinión, en primer lugar, esto es ajeno a Asia en general y al estado actual de las cosas en Asia. En segundo lugar, es poco probable que esto se logre, porque conozco el sentir de muchos de nuestros amigos en Asia. No quieren unirse a ningún bloque, sea contra quien sea. Quieren crear una red así. Una situación de cooperación en diferentes ámbitos y, como mencioné en mi intervención de hoy, para que teniendo en cuenta los intereses de cada uno, se busquen compromisos, se encuentren y se avance juntos, hacia adelante. No quieren verse involucrados en enfrentamientos entre algunos estados y mucho menos desean participar en ningún tipo de bloques. Bueno, esa es la primera parte. Y la segunda se refiere a los intentos de contener a China. Creo que eso es imposible por definición. Y si alguien intenta hacerlo, quien lo haga se dará cuenta de que es imposible. Y en el transcurso de esos intentos, sin duda, se causará daño y perjuicio a sí mismo. En cualquier caso, considero que tal posible desarrollo de los acontecimientos es destructivo y perjudicial. Y la unión de esfuerzos para crear un ambiente de cooperación amistosa y la búsqueda de sistemas de seguridad comunes para todos. Eso es en lo que debemos trabajar juntos, incluyendo, por supuesto, a uno de los países más cercanos a nosotros en el mundo, en general en Asia y más aún la India. Ahora, de ese lado creo que el señor Galip, por favor, usted y luego tal vez de este lado. Prepárense, vi varias manos, yo elegiré. Después le tocarán a ustedes, ¿de acuerdo? Prepárese. Buenos días a todos. Me llamo Galip Tolay. Quiero hacer mi pregunta también al presidente Putin. En su intervención habló mucho sobre la regulación siria y sobre el Golfo Pérsico. Recientemente incluso presentó una propuesta de seguridad colectiva para esa región.
Una de las causas fundamentales de la inestabilidad es la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita. ¿De qué manera Rusia planea resolver este problema? Especialmente teniendo en cuenta que hasta ahora los intentos han fracasado. Y en segundo lugar, ¿ve usted la posibilidad de una relación entre la reducción de la tensión en el Golfo y la resolución del conflicto sirio? Si es que existe tal relación. Gracias. Comencemos con la segunda parte de su pregunta. En mi opinión, sí existe esa relación, porque la confrontación entre los países más grandes e influyentes de la región, la confrontación entre ellos no puede dejar de influir en toda la situación en la región del mundo, incluyendo la compleja situación actual en Siria. Sé que tanto el liderazgo de Arabia Saudita, a donde planeo ir próximamente en visita oficial, como el liderazgo de Irán, estamos en contacto permanente con nuestros socios iraníes. Hace apenas unos días me reuní con el presidente de Irán. Ellos desean el bien y la paz para el pueblo sirio. Y los exhortamos, guiados por este noble impulso, a hacer todo lo posible para no utilizar el territorio de Siria como un escenario de confrontación. Y tengo muchas esperanzas de que, cuando y si llega esa comprensión y nuestros socios actúan, precisamente de esa manera verán que, además de la confrontación, también existe la posibilidad de cooperar para alcanzar objetivos comunes. Pero, en mi opinión, también existen otros motivos que impulsan a cambiar la situación entre Arabia Saudita e Irán y pasar de la confrontación a la cooperación. Porque tanto en el primer caso como en el segundo, y en ambos países, a veces se enfrentan a amenazas comunes. Estas son el radicalismo, el separatismo y el terrorismo. Existen objetivos comunes y ante todo son objetivos de desarrollo. Usted mencionó cómo Rusia planea superar estas diferencias, pero Rusia no puede superarlas. Solo nuestros amigos, tanto en Arabia Saudita como en Irán, pueden hacerlo. Nosotros solo podemos contribuir a ello, crear condiciones, proponer diferentes opciones para resolver el problema, pero la decisión corresponde a Arabia Saudita y para Irán. Gracias. Por favor, te lo doy. ¿Palabra? Muchas gracias, profesor Langbin. También tengo una pregunta para el presidente Putin. Yo vengo del este. Mi pregunta está relacionada con lo dicho por mi colega de la India. El primer ministro Abe introdujo el concepto de apertura, estrategia del Indo-Pacífico. El objetivo, su idea consiste en la interconectividad. Por eso me complace mucho escuchar que usted mencionó esta interconectividad en su discurso, señor presidente. Básicamente, el enfoque japonés está centrado en la conectividad económica. Este es un enfoque algo diferente. Rusia es el mayor actor en la región del Indo-Pacífico en particular, fortaleciendo sus lazos con la India. Por eso nosotros también esperamos que una estrategia Indo-Pacífica similar sea presentada también por la parte rusa, porque Francia ya incluso ha presentado una. Así que ¿tiene usted una visión de una estrategia Indo-Pacífica rusa? Usted dice, incluso Francia ha presentado una. No entiendo ese comentario. ¿Por qué incluso? Francia es una gran potencia, miembro permanente del Consejo de Seguridad, piensa a nivel global y propone soluciones globales. Soluciones a problemas globales. No hay nada sorprendente en ello. Pero en lo que respecta a Rusia, puedo explicar nuestra posición una vez más. Mire, Japón propone una estrategia de desarrollo Indo-Pacífica. En Rusia y otros países, los contactos se están desarrollando activamente en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái, que ha demostrado ser muy eficaz. Esta organización comenzó su labor con tareas bastante primitivas, resolviendo cuestiones sencillas. Por ejemplo, la delimitación fronteriza tras la disolución de la Unión Soviética con China. Todo salió muy bien y seguimos avanzando cada vez más. Ahora aparecen allí cada vez más miembros nuevos. Existe un deseo por parte de muchos países de la región de sumarse al trabajo de esta organización. El proyecto chino ya ha sido mencionado aquí. Una franja y una ruta. También hablamos de la Unión Económica Euroasiática. Todo esto está muy cerca en espíritu
en objetivos y vemos que todo es factible y compatible. En mi opinión, si unimos los esfuerzos de las distintas estructuras, organizaciones e incluso conceptos ya existentes y creamos una estructura en red para la interacción de todas estas direcciones y estructuras ya existentes, entonces podemos llegar a lo que ya he mencionado en varias ocasiones, una gran asociación euroasiática. ¿Debe institucionalizarse de alguna manera en un futuro próximo? Es poco probable que sea en un futuro próximo, pero sí es totalmente posible crear condiciones favorables para la cooperación. Después se pueden desarrollar algunas formas y fórmulas de comportamiento y cooperación conjunta, organizativas. Pero si aspiramos a una interacción democrática, teniendo en cuenta los intereses de los demás y respetando las particularidades de cada uno, entonces creo que lograremos el resultado de desarrollo que todos necesitamos. Ya tengo muchos nombres anotados. Les pido que no se ofendan si tal vez no puedo dar la palabra a todos, pero lo intentaremos. Ahora, Sergei Lusianin. En cualquier caso, seguiremos el orden de los anotados. Tengo a Sergei. Sergei Lusianin, Instituto de Lejano Oriente, Academia de Ciencias de Rusia. Respetado Vladimir Vladimirovich, todos sabemos que este año es un año de aniversario tanto para nosotros como para China. Se cumplen 70 años de la fundación de la República Popular China y 70 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros países. Aquí, en el marco del Club Valdai, ya hemos felicitado a nuestros amigos y socios chinos. Nuestra asociación ha alcanzado un nivel muy alto. En este sentido, tengo una pregunta. Entonces, ¿qué oportunidades que ya se están implementando con éxito en el marco de la asociación ve usted en beneficio de ambos países? ¿Y en qué áreas de nuestra asociación tal vez aún no hay una plena integración o por razones objetivas todavía no existe un formato completo de cooperación? Es decir, ¿qué nos queda por hacer? Es decir, los logros y las oportunidades del futuro. Gracias. En cuanto a los logros, son evidentes. En primer lugar, tenemos un nivel de confianza y cooperación sin precedentes. Se trata de una relación de alianza, en el pleno sentido de una asociación estratégica multifacética. Esto se refleja en la economía. Estamos incrementando el volumen de comercio a un ritmo acelerado. Como saben, el año pasado alcanzó los 108.000 millones de dólares, aunque planeábamos lograrlo dentro de un par de años. Ahora avanzaremos hacia la marca de los 200.000 millones. ¿Las estructuras se están diversificando? Sí, por supuesto. El 70% de nuestra parte son portadores de energía y otros productos similares. Pero eso es natural. Nosotros tenemos ese producto y China lo necesita. Eso no significa en absoluto que no estemos trabajando en otros tipos, otras producciones, otras áreas de cooperación económica. Ya hemos construido 4 bloques en Tianguán. La central nuclear es una cooperación de alta tecnología y estamos trabajando en otros 4 bloques más. Es un volumen de trabajo serio, grande, simplemente colosal. Estamos trabajando en un avión de fuselaje ancho, de largo alcance y en un helicóptero pesado. Y todo esto se hará, ni siquiera lo dudo. Trabajamos activamente en el espacio. En la agricultura seguimos expandiéndonos cada vez más. Ni siquiera podemos cubrir las necesidades de China, por ejemplo, en soja. Ellos están dispuestos a comprarnos todo lo que podamos producir, pero nosotros mismos no estamos preparados para eso. Aquí está, en parte, la respuesta a su pregunta sobre dónde aún no hemos hecho suficiente. Aquí podríamos haber aprovechado la oportunidad, y perdón por la expresión sencilla, haber ganado dinero con esto. Nuestros agricultores podrían hacerlo, pero por ahora no son capaces. Simplemente no estamos preparados para tal volumen. No hay tierras preparadas y no se han hecho las inversiones de capital correspondientes. Seguiremos trabajando en ello. En el ámbito espacial, en el ámbito de la cooperación técnico-militar. Pero bueno, no sé, no voy a revelar ningún gran secreto. De todos modos, esto se hará evidente. Ahora estamos ayudando a nuestros socios chinos a crear un sistema de alerta temprana de ataque con misiles. Esto es algo muy serio, que aumentará de manera fundamental y radical la capacidad de defensa de la República Popular China.
porque actualmente solo Estados Unidos y Rusia tienen un sistema así. Nos dedicamos de manera muy estrecha y profunda a las cuestiones de cooperación humanitaria. Ahora no voy a enumerarlo todo. Y la cooperación regional también se encuentra a un nivel muy alto. No estoy hablando ahora de la infraestructura, que se está desarrollando, la infraestructura conjunta. Pero las provincias fronterizas de China y las correspondientes entidades de la Federación Rusa en el Lejano Oriente cooperan muy bien entre sí. Por eso es todo un conjunto, un paquete de cooperación. Al mismo tiempo, quiero subrayar esto especialmente, nunca lo hemos hecho ni lo hacemos. ¿Qué cosa? No somos amigos ni trabajamos juntos en contra de nadie. Siempre trabajamos de una manera muy positiva, en nuestro interés mutuo. Vitaly Vyacheslavovich, ¿puedo facilitarle un poco el trabajo, aunque sea un poco? Simplemente entendimos, cuando nos preparábamos, que habría claramente más preguntas que posibilidades. Por eso hemos recopilado y agrupado con antelación algunas preguntas en el Club Aldai. Simplemente les preguntaré a algunos de ellos de vez en cuando para ahorrar tiempo. Aquí. Has hablado mucho sobre este tema, pero sin embargo parece que todavía hay demanda. Durante el último año se han producido numerosos acontecimientos en el ámbito de la estabilidad nuclear. Son tan multidireccionales. Por un lado, Estados Unidos se retiró del tratado INF. Hubo muchas discusiones al respecto y se acusó a Rusia. Por otro lado, después de esto, el señor Bolton, quien fue el principal defensor de la retirada, perdió su trabajo. Y el presidente Trump, en general, con esto señaló aparentemente algo diferente. La discusión sobre el tratado START sigue siendo poco clara. No se sabe en qué dirección. Hace un año estábamos sentados aquí en este escenario con usted y entonces usted dijo una frase muy llamativa, que en caso de Dios no lo quiera, una agresión nuclear, los agresores morirán y nosotros iremos al paraíso. ¿En este año nos hemos acercado más al borde? Siempre estamos exactamente igual de cerca, Señor, en todo momento. Y Él decidirá dónde estaremos después de que termine nuestro camino terrenal. Pero por supuesto, la situación no ha mejorado. Ha empeorado debido a la salida de Estados Unidos del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto. Eso es evidente para todos. Ahora estamos esperando la próxima decisión. Es más, creo que el hecho de que todo sucedió tan rápido. Después del anuncio de la salida, Estados Unidos probó un misil de alcance medio basado en tierra, lo que indica que ya llevaban tiempo trabajando en ello. Tareas así no se resuelven tecnológicamente en un par de meses. Esto significa que ya llevaban al menos varios años trabajando en ello, y todo lo demás simplemente se buscó un pretexto para salir, y lo encontraron. Creo que no fue muy acertado, en realidad, porque no había ningún motivo para acusar a Rusia de haber violado algo. Al contrario, siempre nos decían que los sistemas Aegis no podían ser utilizados para lanzar misiles de alcance medio basados en tierra. Los Aegis que ya están en Europa, en Rumanía y pronto estarán en Polonia, pero decían que no, que era imposible utilizarlos. Y luego, ¡pum!, ellos mismos anunciaron que los sistemas de lanzamiento Aegis fueron utilizados para lanzar esos misiles de alcance medio, pero ni siquiera, se tomaron una pausa más larga. Bueno, no importa, el asunto no es ese, sino que la situación no ha mejorado. Entonces, teniendo en cuenta este agravamiento, dijimos de inmediato, yo lo dije enseguida, que haríamos lo mismo, pero anunciamos de antemano que no desplegaríamos misiles en ese marco. Si llegamos a tener misiles de alcance medio basados en tierra en esas regiones, será solo hasta que en esas regiones aparezcan sistemas de fabricación estadounidense. Bueno, lo dije como 5 veces. Nadie reacciona. Ni en Estados Unidos han reaccionado hasta ahora, ni en Europa. Como si se hubieran quedado sordos. No escuchan. Ustedes entienden, aquí hay muchos especialistas. No hace falta explicarlo. Lo dije 1, 2, 5 veces. ¿Cuántas veces más hay que decirlo? Silencio, ninguna reacción. Pero
Luego, de repente, escuchamos de los militares estadounidenses que el primer paso en esa dirección se dará precisamente en Asia. Pero eso nos afecta porque hay que entender dónde en Asia, si eso alcanzará territorio ruso o no. Y por cierto, enseguida queda claro cuál fue la causa principal de la salida. No fue Rusia ni unas supuestas violaciones míticas. Si planean instalarlo en Asia, entonces significa que Asia es la causa principal de la salida de este tratado. Creo que los expertos lo entienden. Y aunque la prensa intente silenciarlo, es un hecho evidente. Hoy estamos discutiendo los problemas de Asia. Vamos a observar los próximos pasos. ¿Dónde aparecerá en Asia? ¿Cómo? ¿A quién amenazarán? ¿Es bueno o malo esto? Muy malo. Porque seguramente habrá respuestas adecuadas y simétricas. ¿Mejorará esto la situación en Asia? No, no la mejorará. Solo la empeorará, creará nuevas amenazas. Pero tengo muchas esperanzas de que, mientras no se hayan tomado decisiones definitivas, aún existen ciertas posibilidades para resolver esta situación. Kashinja Marka Vladimirovich, y si le trasladamos esta pregunta a usted, ¿podría decir algunas palabras sobre este tema? Sobre la cuestión de Fedor Lufyan. ¿Sobre quién estará más cerca de Dios? No, sobre... Eso también es interesante, pero en general, usted dijo en su discurso y sobre el liderazgo global de Kazajistán en cuestiones de desarme nuclear, esto sin duda tiene relación. Con la seguridad, aquí van algunas Palabras. En realidad, tenemos tanto el derecho moral como político de hablar sobre esto, porque por decreto presidencial en 1991 se cerró el polígono nuclear de Semipalatinsk. Y desde entonces hablamos sobre la importancia del desarme nuclear. Al mismo tiempo entendemos que, por supuesto, este problema es muy complejo. De hecho, el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968 no funciona. Han surgido estados nucleares de facto, han aparecido los llamados estados umbral. Pero de todos modos, por supuesto, hay que aspirar a un mundo sin armas nucleares. Y por eso Kazajistán fue y sigue siendo partidario precisamente de ese tipo de mundo. Todo lo demás, por supuesto, depende de los miembros del club nuclear, de aquellos estados que quieren convertirse en potencias nucleares. Pero poseer armas nucleares en el mundo actual no es garantía de seguridad y mucho menos de prosperidad económica. A veces es mejor no tener armas nucleares, pero atraer más inversiones a su economía, mantener y desarrollar buenas relaciones con todos los países del mundo, lo que Kazajistán hace en la práctica. Saddam Hussein también lo pensaba. Bien. De hecho, probablemente sería correcto que ahora le cediéramos la palabra a nuestro invitado ucraniano, el colega Pogrebinsky, porque este tema es muy interesante. Muchas gracias. Ya nos hemos desviado un poco de la agenda. Voy a continuar con este tema. Soy de Ucrania y nuestro país está atravesando tiempos difíciles. Quiero hacerle una pregunta a Vladimir Vladimirovich. Y todos sabemos que este año hubo un gran ciclo electoral. Se renovaron tanto el poder legislativo como el ejecutivo en nuestro país. Basándonos en estas elecciones y encuestas, se puede ver que la opinión pública ha formulado una demanda estable de una solución pacífica para el este del país. Y el nuevo gobierno ya está intentando dar los primeros pasos, aunque sean tímidos.